Bien, en este pequeño video les voy a comentar cómo hacer un cálculo de un área de una superficie de revolución. Recordemos que las superficies de revolución se obtienen al girar una curva alrededor de un eje. En este caso, aquí tenemos como una pequeña representación en donde podemos ver una pequeña curvita que representa la gráfica de una función f de x a lo largo de un intervalo AB. Cuando hacemos, por ejemplo, aquí el giro con respecto al eje x, entonces se nos va a formar esa superficie, que es como una cascarita, ¿verdad? Y dentro de esa superficie, toda la región que queda se le llama el sólido, que eso también se le puede calcular el volumen y vamos a verlo en otro video. Entonces, en este caso, para poder entonces encontrar el área de toda esa superficie que se me formó al girar el pedacito de curva alrededor de ese intervalo y en el eje X, en este caso también se puede hacer alrededor del eje Y con una forma bastante similar, se calcula mediante esta integral, que es 2pi por integral a lo largo del intervalo desde A hasta B, de la función que estamos teniendo en cuenta por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de esa función elevado al cuadrado, eso con respecto a x. Entonces, aplicando esta formulita, vamos a hacer este ejemplito que tenemos por acá, donde vamos a encontrar el área de la superficie de revolución que se puede obtener a través de el giro de esta curvita, que corresponde a la gráfica de la función 2 raíz de x en el intervalo de 0 a 3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de simplificar esto. Según lo que nosotros tengamos, tenemos que ver en qué se nos convierte esa raíz, que era que puede ser un poquito incómoda para efectos de integración. En este caso nos vamos a dar cuenta que va a salir algo bastante bonito. Entonces, derivamos para poder entonces simplificar esta expresión. La derivada de la función 2 raíz de x va a ser el 2, que lo dejamos igual porque es una constante multiplicando la raíz de x. Y multiplicamos por la derivada de la raíz de x, que recuerden que es 1 entre 2 raíz de x. ¿Verdad? La derivada de la raíz de x siempre es 1 entre 2 veces ella. Cancelamos los dos y me va a quedar 1 entre x. Entonces, ya con eso, yo puedo venir y tomar esta parte de la formulita, ¿verdad? Y sustituir la derivada por 1 entre raíz de x, elevarlo al cuadrado significaría elevar tanto el 1 que queda igual, como la raíz de x también al cuadrado, que me queda x. Hago aquí la operación con fracciones, la suma de fracciones, que recordemos que se hace de esta manera, ¿verdad? Se hace 1 por x, que sería la x, más 1 por 1, que es 1, y se divide entre x por 1, que es la x. Y entonces me queda esa raíz de esa fracción. Recuerden que la raíz de un cociente significa lo mismo que el cociente de raíces. Entonces, en este caso, hacemos raíz del numerador, que sería raíz de x más 1, entre raíz del denominador, que sería entonces la raíz de x. Porque ya con eso, ahora lo que procede es venir y aplicar la formulita. En este caso, voy a basarme aquí que ya tenía la fórmula escrita y vamos a poner el 2pi por la integral de 0 a 3, que es el intervalo que me lo tiene que dar. Yo necesito para poder hacer este cálculo el intervalo y la función. Ambas las tenemos aquí. Y ahora sustituimos la función, que es 2 raíz de x, y ya podemos venir y sustituir todo esto por la expresión que encontramos que es equivalente a ella, que es la raíz de x más 1 entre la raíz de x. Y aquí, como nos podremos dar cuenta, se nos va a cancelar la raíz cuadrada de x. Y entonces, ya con eso nosotros podemos continuar con el cálculo de la integral de la siguiente manera. Entonces voy a obtener 2pi integral de 0 a 3, y me va a quedar, bueno, el 2 que estaba aquí afuera puede salir a multiplicar hasta 2, de una vez lo podemos hacer de esta forma para que quede 4, y me va a quedar la integral únicamente de la raíz de x más 1. Entonces, para calcular esta raíz, la integral de esta raíz, yo primero voy a hacer una sustitución. Para que lo de antes se me convierta en una única variable, voy a poner u igual a x más 1. Eso significa que el de u va a ser la derivada de x más 1, que es un 1. Ese 1 va a quedar multiplicando a x, o sea, básicamente 2 igual a de x. Y a la hora entonces de proceder con el cálculo va a pasar lo siguiente: como estoy cambiando de variable, también me pueden cambiar los límites. Entonces yo tengo que evaluar los límites viejos en el cambio de variable, en la sustitución. Si cambio aquí la x por 0, me va a quedar 0 más 1, que entonces quiere decir que el viejo límite 0 se convierte en el nuevo límite 1. Y ahora, cambiando la x por 3, entonces aquí me va a quedar el viejo límite, que era 3, se va a convertir en 3 más 1, que sería 4, que es el nuevo límite. La raíz no la tocamos, solo lo de adentro lo convertimos en u. Y dijimos que el de x era lo mismo que 1 por de u, en este caso más bien de u entre 1, que pasaría a dividir, que es lo mismo que el de u. Entonces aquí lo que procede es simplemente a hacer la integral de la raíz de u, que es la integral de u a la 1 medio. Entonces vamos a dejar el 4pi y recordemos que la integral de u a la 1 medio sería u a la 3 medios sobre 3 medios, que es lo mismo que multiplicar por 2 tercios. Entonces esto lo vamos a evaluar en 4 y en 1. Entonces me va a quedar el 4pi
abro corchetes, podemos sacar el 2/3 de hecho, y únicamente evaluar el igual a 3 medios. Entonces, por ejemplo, si hago 4pi por 2/3 me va a quedar 8pi tercios, y como les decía, únicamente evaluamos el u a la 3 medios en 4, que me quedaría aquí 4 a la 3 medios menos el 1 a la 3 medios. Estos son numeritos que se pueden calcular incluso fácilmente con la calculadora. Esto que está aquí, este 4 a la 3 medios, equivale a la raíz cuadrada de 4 a la 3, ¿verdad? Por propiedades de potencias, que eso sería raíz cuadrada de 64, eso me va a quedar 8. Y esto sería la raíz cuadrada de 1 a la 3, que es 1. Entonces aquí básicamente me va a quedar 8pi tercios por, esto sería 8, y este sería 1, que hay que restarlos. Entonces 8 menos 1, que sería el resultado de esta resta, sería un 7. Y con ello me va a quedar que entonces el resultado final va a ser 8pi por 7, sería 56pi. Y todo eso dividido por 3. Hacer multiplicación de fracciones, recordemos esa pequeña partecita, ese pequeño detallito. Entonces con eso aquí les queda un ejemplito bastante sencillo cómo hacer el cálculo del área de una superficie, en este caso es una superficie de revolución alrededor del eje X. Alrededor del eje Y es básicamente lo mismo, lo único que va a variar es que al hacerlo alrededor del eje Y, la función no va a ser de Y dependiendo de X, sino que más bien va a ser de X dependiendo de Y, y consecuentemente pues todo el planteamiento que viene aquí sería con un G de Y y un G' de Y y un de Y. Es lo único, es una diferencia meramente de forma, pero es básicamente el mismo planteamiento, ¿verdad? Entonces, siempre tener en cuenta ese detallito también, que a la hora de aplicar esta área, siempre primero trabajen con esta raíz para que se les cancele, porque es como lo que se ve más estorboso de la integral, más feo, más engorroso trabajar. Entonces, simplifíquela a ver cómo puede quedar ya cuando la multipliquen con la función original y ver qué tipo de integral les queda. Aquí nosotros, por ejemplo, aplicamos una pequeña sustitución. Habrán integrales que salen directas, otras pueden salir con sustituciones trigonométricas. A veces, por ejemplo, la presencia de esa raíz puede inducir a sustituciones trigonométricas. Y más que todos esos tres tipos, aquí es raro ver, por ejemplo, fracciones parciales o partes. Suele ser muy raro, por no decir que casi nunca va a pasar. Entonces, más que todo van a ser como integrales directas por sustituciones o también en este caso sustituciones trigonométricas. Entonces espero que con este video les sirva para comprender mejor el tema, y más adelante vamos a venir con la parte de volúmenes, donde vamos a ver volúmenes mediante el método del disco, que es cuando ponemos a girar únicamente una curva alrededor de un eje, o el de la arandela, que es cuando hacemos el giro de 2, que nos va a quedar un sólido entre las dos superficies que se nos van a generar, para que estén al tanto y esperen esos videos.